Con mi saludo cordial, les doy la más sincera y agradecida bienvenida una vez más a nuestro programa De Vuelta con la Historia. Y por supuesto, saludo a nuestro invitado de honor permanente y a nuestro guía en el programa De Vuelta con la Historia, en esta ocasión, en el capítulo 7. A ustedes, en verdad, agradecidos por habernos acompañado hasta acá. Y continuamos entonces en nuestro programa devolviéndole a ustedes en el lenguaje y en los recuerdos y en las anotaciones del bonaerense vivo con una recopilación más juiciosa de lo que ha sido el devenir histórico de la ciudad, el maestro Roberto Lozano Matalla. Él nos seguirá acompañando en el programa de hoy, contándonos acerca de los aportes que ha hecho esa importante entidad como es el Club Rotario, pero además envolviendo en anécdotas y recuerdos y acontecimientos que van sucediéndose históricamente y que pues le dan como una panorámica general a lo que ha sido Buenaventura. Un gusto tenerlo de nuevo, por supuesto, en nuestro programa. Muchas gracias, Gersaín. Ha sido de mi costumbre hacer las alabanzas que corresponden a Yubarta, en el gran beneficio que le causa a nuestra ciudad. Tengo para complacencia poderle referir que tengo familiares viviendo en Italia y también en Suecia, y de allá me han reportado que han visto algunos de los programas nuestros grabados en Yubarta a través de la televisión. Creo yo que es un salto gigantesco, una oportunidad maravillosa, y ojalá estas notas que hacemos hoy también reciban algún aplauso. Pues maestro, nuestro compromiso es hacer las cosas con mucho respeto por la audiencia, con mucho cariño. Y lo que usted acaba de mencionar, pues hace parte del material que paulatinamente ha comenzado Yubarta Televisión a ponerlo a disposición pues del mundo entero a través de esa tecnología sorprendente que es la Internet. Entonces nuestros productos de televisión están comenzando a circular ahora desde Buenaventura para el mundo, y eso pues nos complace porque estamos cumpliendo con una tarea. Muchísimas gracias. Sí, señor. Bien, pues volvamos a hablar entonces otros apuntes del Club Rotario. El Club Rotario ya hemos hablado más o menos hasta el año 2000. En el año 2000 aconteció que fue cuando se registró la visita por primera vez de una reina nacional de belleza a Buenaventura. Vino Andrea Nocetti Gómez y fue invitada por el presidente del Club Rotario, en esos momentos el capitán Antonio María Valencia. Y ella vino al propósito de recaudar fondos para la construcción del Centro de Investigaciones y Tratamientos Tropicales, lo cual fue un éxito. Y esta formidable respuesta ocasionó que el presidente del Concurso Nacional de Belleza, el economista Raimundo Angulo Pizarro, propusiera y se aprobó hacer en Buenaventura, igual que en Cartagena, un barrio rotario de reinas. Esto fue en el año 2000. Nace entonces ese proyecto de construir en Buenaventura, en una forma paulatina, 50 casas de interés social dedicadas a madres de cabezas de familia, pero en estratos 1 y 2, requisito indispensable. Desde entonces, cada noviembre, la reina, la virreina y las 3 princesas del concurso nacional hacen presencia en Buenaventura.
y proyectan desde entonces ser acompañadas por el alcalde de turno, lo cual ha acontecido siempre, brindando apoyo, siendo el primero de esos alcaldes Jaime Mosquera Borja, en el año 2003, el cual cedió algunos predios en el barrio La Marina, pero que resultaron onerosos por su topografía. Es decir, las tierras no eran muy prácticas para el trabajo que se quería hacer. Luego la alcaldía de Saulo Quiñones García, en el 2004, cedió a este propósito 50 lotes con servicios en la ciudadela Nueva Buenaventura, vereda de Gamboa, en donde se constituyó el barrio de las Reinas, gestión entonces del presidente rotario, ingeniero Juan de Dios Marín. En el mismo año 2005, la presidenta rotaria Dorlis Sánchez Rondón pudo, acompañada por la Virreina Nacional, entregar las 2 primeras casas de ese barrio. Aparentemente hacer 50 casas es sencillo, pero cuando no hay capital, sino que hay que desarrollar la adquisición del dinero, el capital para poderlo hacer, la cosa se hace muy complica. En el 2007, el presidente rotario, abogado Roberto Lozano García, con la reina Eileen Roca Torralbo, inauguraron 4 casas más, elevando a 6 el número de casas entregadas, así como también entregaron el Parque Rotario de las Reinas en tierras de las casas rotarias y al frente de la ciudadela Nueva Buenaventura, bien apoyados por la Fundación Colgate Palmolive, constituyendo esa entrega el segundo parque creado por los rotarios en beneficio de la comunidad. En el 2008, la presidencia rotaria de la profesional de comunicaciones María Luceli Duque de Benavides agregó 2 nuevas casas, aumentando a 8 las viviendas entregadas al disfrute de estas matronas con su familia en ese barrio de las Reinas. Maestro, yo tengo una pregunta acerca de lo que ocurre en el barrio con esas primeras viviendas. Uno siempre se imagina que un barrio no comienza con 2 viviendas, sino que comienza con un número más grande, mayor de viviendas. En este caso del barrio que usted menciona y que su origen pues tiene lugar en la voluntad del Club Rotario, ¿cómo se da? Con las 2 casas que empieza el ciclo de construcción del Club Rotario, ¿hay otras viviendas aledañas al lugar? ¿O cómo funcionan? ¿Cómo suceden los hechos? A pesar de que la primera visita de una reina fue en el año 2000, fue en el año 2005 cuando el alcalde Saulo Quiñones García le apropia al proyecto los 50 lotes con servicios. Entonces allí se constituye el barrio aún no estaba poblado, y entonces es Luceli Duque de Benavides quien le aporta las 2 primeras. Entonces será un barrio mínimo, pero es que cuando uno nace es igualmente indefenso, lo que uno tiene es muy poco, pero ya está constituida la vida y entonces así se va haciendo. Ahora, esa es una referencia reciente de una experiencia de construcción medianamente planificada, porque ya hay la intencionalidad de hacer un barrio con 50 viviendas, o al menos en su primera etapa con 50 viviendas. Así es. Un poco para ubicarnos en ese esfuerzo que hacemos en este programa de conectar un tema con otro y que al mismo tiempo nos permita facilitarle a usted, traernos aportes, esas anécdotas que tanto enriquecen. Nosotros estamos aquí precisamente
grabando desde un barrio, de uno de los pocos barrios que en Buenaventura tiene un nivel de planificación elaborado. Además de este barrio, la transformación de la Ciudadela, en Buenaventura ha habido antecedentes de barrios con ese nivel de planificación. Lamentablemente no. En varias ocasiones, dialogando con arquitectos de esta universidad, la Universidad del Pacífico, yo me he sostenido en la tesis de que Buenaventura jamás fue planificado, ni se inició con una planificación determinada, ni se desarrolla actualmente en ninguna parte. Lo que usted menciona de este barrio, me refiero a la Ciudadela, Colpuertos, lo hace Colpuertos, que es una entidad poderosa. Sin embargo, aquí las calles no terminan en ninguna parte, como nos acontece también en el perimetraje que tenemos en la isla de Cascajal, que es la parte cerebral de Buenaventura, o también en los otros 12 kilómetros que tenemos del puente hasta la Ciudadela, hasta la parte recreativa de Confamar, en el kilómetro 15. Buenaventura tiene actualmente como zona urbana del kilómetro 0 al kilómetro 15, que termina allí en el estadero Confamar. Y en ninguna parte encuentra uno ninguna parte que pueda llamar construida con urbanización. Por ejemplo, un barrio llamado aquí El Galeón es cuna de alcaldes, y el barrio del Galeón constituye solamente una calle en unos 200-250 metros de profundidad, que remata en una casa que la tapona, y es la casa de un alcalde nuestro. Y allí el que entra tiene que, de salida, tener que hacerlo por el mismo local, no se conecta con nada. Y se sigue guardando la misma posición dañina en Buenaventura de que nuestras viviendas, nuestras casas, carecen de andenes. Si tenemos calles, no tenemos andenes. Y en los andenes encontramos que, a pesar, cuando los hay, son angostos. Y junto con ser angostos, los invaden colocando el poste de la luz atravesado. Así que usted necesariamente va avanzando y tiene que bajarse para volver a subir, cediéndole el camino al poste. Entonces, esa circunstancia que se da en todas partes de Buenaventura le dice a uno cuál es el barrio urbanizado que tenemos aquí. Estoy hablando aquí de la Ciudadela Nueva Buenaventura, y se podría pensar que eso tiene urbanización. Aquí se cree que si tiene alcantarillado, acueducto, alumbrado, los servicios básicos indispensables, está urbanizado, pero la urbanización no comprende tan solo esa parte de utilidades, sino que comprende también la funcionalidad. Los barrios deben tener como complemento oxigenación a través de un parque, una forma recreativa. No les debe faltar una capilla o iglesia, no les debe faltar una escuela, colegio, universidad. Debe tener transporte que lo conecte permanentemente en ida y vuelta. No les debe fallar el alumbrado. El agua, que no la conocemos porque desde 1540 al presente, todos los alcaldes que han sido de Buenaventura nos han prometido siempre que nos van a dar agua. Aquí solamente porque Chucho manda el aguacero podemos decir que tenemos agua. Lo demás es una mezquindad. ¿Y qué aspectos de esos que usted acaba de mencionar y que en realidad pues configuran todas las necesidades, la respuesta a las necesidades humanas, tal como las conocemos hasta el día de hoy, tuvieron en cuenta ustedes o la organización para hacer la dotación del barrio? Precisamente cuando el barrio se empieza a buscarle la funcionalidad, se pensó, y eso lo hizo el abogado Roberto Lozano García, mi hijo, pues tengo que darle la coba porque corresponde, porque gracias a Dios es el único que ha hecho 4 casas en ese barrio y que le ha hecho parque también. Pensó precisamente que había que oxigenarlo, entonces se le hizo parque. Entonces tenemos esas partes y se ha buscado que ese barrio tenga la conexión de la asistencia permanentemente de vehículos que le puedan permitir transporte.
Hasta ahora lo que llegan son los motorratones. Se quiso que llegara alguna línea que conecte las busetas, alguna cosa, pero no se logra. A pesar de que se sabe la función que tiene aquello, lo que se quiere, no se le da asistencia. Y siempre se está atendiendo alguna otra cosa, porque siempre se dice, no es que estamos ocupados. Y hasta ahí llegamos. Y el otro aspecto interesante de lo que usted nos está contando es el hecho de que ustedes comenzaron a traer reinas de belleza muy recientemente, después de que ellas son reconocidas como tal en el evento de Cartagena, y comenzaron en el 2000 y sucesivamente han seguido viniendo estas personalidades que le hacen algún aporte y contribuyen con esta causa. ¿Cómo han logrado esa gestión y qué nivel de respuesta ustedes pueden dar hoy de lo que hacen? Debemos recordar que el reinado de belleza siempre se realiza teniendo en cuenta la fecha clásica de Cartagena, el 11 de noviembre, fecha de independencia. Y que después, inmediato del 11 de noviembre, la primera salida que tienen las reinas es hacia Buenaventura, a cumplir con este compromiso que hizo Raimundo Angulo, con el pueblo de Buenaventura, con los rotarios de Buenaventura, solicitud de los rotarios. Y entonces ellas inmediatamente vienen, y no viene solamente la reina, sino que también viene la virreina y las 3 primeras princesas. Entonces ellos están respondiendo bien y nos rinden la pleitesía. Cuando ellas llegan, participan en desfiles, pasarela o cosas tal así, tratando de recaudar fondos que van a ayudar al propósito de poder seguir haciendo las casas. Ese recaudo no deja de ser efímero, porque la respuesta verdadera es muy escasa. Ellas no podrían quedarse eternamente aquí, sino que se le aprovecha por 1 o 2 fechas, cuando más, 1 o 2 fechas, para poder hacer algún tipo de recaudo. Pero en todo caso sí cumplen, sí lo hacen. Entonces es un mérito grande, porque el Club Rotario ha sabido mantener esa mística, y el Concurso Nacional de la Belleza, con Raimundo Angulo a la cabeza, jamás nos ha fallado. Este programa lo estamos grabando en el mes de octubre, probablemente lo emitamos hacia los primeros días de noviembre, es decir que cuando el televidente vea nuestro programa vamos a estar muy cerca a una probable visita de otra reina. Correcto, porque esto se da más o menos en mitad del mes. Como la fecha clásica de Cartagena es el 11 de noviembre, aquí puede estar ocurriendo la visita el día 15 o el día 20 más tardar. Sí, señor. Bueno, y entonces, ¿qué sigue para el Club Rotario? Esa es como la obra más interesante que están desarrollando en este momento. ¿Cómo usted redondea como los aportes que ha hecho esta institución a la ciudad y por qué dedicarle el tiempo que le hemos dedicado a nuestro programa de Vuelta con la Historia? Bueno, pero hay que tener en cuenta que este propósito de las reinas se repite nuevamente en el 2009. Las reinas llegaron acá con Michelle Rouviar Estrada, y el presidente rotario era el ingeniero civil Carlos Zambrano Solarte, el cual hizo 2 casas más, con las cuales se llegó a 10. 10 es el máximo de casas que hemos tenido. Son viviendas, repito, de interés social entregadas a madres cabezas de familia. Como se aprecia, el barrio de las Reinas es un empeño de empresarios y profesionales que con el paso de estos 74 años de vida rotaria han ido dejando positiva huella en un esfuerzo de dar de sí antes que pensar en sí, como reza el lema rotario, sirviendo a través de la mesa de la amistad, mesa a la cual por muchos años honrado me senté, y se sentaron 2 de mis hijos, Ángela y Roberto, además de mi esposa, Nubia, que va a cumplir ahora 2 años de fallecida, y de mi nuera Liliana González, porque sin lugar a dudas, nada serían los rotarios sin el apoyo de las damas y esposos rotarios.
Alguien me preguntaba que sentía como confusa esa expresión mía y yo le explico que a veces es rotario el señor, pero la rotaria no es la señora, pero entonces es la esposa del rotario. Y a veces es rotaria la señora y el esposo no, pero entonces él es el esposo de la rotaria. Entonces por eso son los esposos y las damas rotarias que hacen la obra. Le preguntaba, maestro, que cuál es como el sentido para explicar un poco a nuestros televidentes que nos ven haciendo referencia a este tipo de intervenciones sociales de parte de un voluntariado de seres humanos. ¿Por qué para nuestro público tiene sentido que contemos esto? ¿Cuál es como la motivación desde el punto de vista social? Que la gente se entere que existen este tipo de organizaciones. Cuando los niños entran hoy en día a los aparatos electrónicos, ven peleas, ven muertes, ven cosas desaforadas y empiezan a copiar de aquello. Lo encuentran como mágico, como chévere. Chévere porque matan y a nadie persiguen por esa muerte. Matan y a nadie recogen para ir a enterrar. No hay compromiso con nada. Se puede hacer lo que se quiera y todo da. Así como se muestran las cosas malas, con mayor razón debemos mostrar las cosas buenas. Cuando un club social como este, y hay más en Buenaventura, muchos más, hace cosas maravillosas como las que yo estoy contando, y digo maravillosas porque el haber hecho 10 casas en este lapso de 13 años no es que sea una hazaña extraordinaria, pero sí es un gran aporte porque son 10 casas que no tenían para entregarlas a señoras que son cabezas de familia que la están necesitando. Entonces se ejemplariza y se busca de que más personas quieran pertenecer a una entidad como esa o crear una entidad similar a esa para hacer las cosas mejor. Entonces los buenos ejemplos deben cundir mucho más que las atrocidades. Un valor adicional que le encuentro yo, maestro, a ese trabajo es el hecho de que las personas que están allí trabajando lo hacen coordinadamente, se juntan, se unen para enfrentar una dificultad y darle una solución. Y lo digo porque en esta sociedad que nos ofrece tantas oportunidades desde el punto de vista de la comunicación, también nos ofrece enormes tentaciones para andar cada uno en sus propios compromisos. Es decir, no es fácil reunirse. El hecho de que durante 74 años una institución haya mantenido voluntariamente la intencionalidad de estar unidos y hayan logrado frutos, ese solo hecho me parece que es rescatable. Indudablemente, y de un gran aplauso, y cualquier persona que lo vea como poca cosa debe pensar es qué tanto ha hecho él o qué tanto podría hacer él, y ojalá lo haga, ejemplarizaría también. Hago estos comentarios, maestro, porque usted un poco de manera intuitiva lo dice. En nuestra sociedad, pues, por más que alguien quiera hacer aportes, no falta también quien minimice o critique y diga que a lo mejor está dando de lo que le sobra, ¿no? Y por eso en este sentido creo que en este escenario creo que tiene sentido compartir con nuestros televidentes algún pensamiento que algunos se lo atribuyen a Gandhi, otros a Nelson Mandela, otros incluso a Martin Luther King, pero el caso es que la sentencia un poco nos dice que nos asombra, o me asombra más, dice el autor, la indiferencia de los buenos y más que la maldad de los que llamamos malos. Correcto. ¿Verdad? Entonces, y más allá del tamaño de la gesta, si se está haciendo un trabajo por otro ser humano, creo que tiene sentido que lo compartamos acá. Y es que miremos que los Rotarios son la institución agrupada como club social y de servicio. Hace 74 años y es la más antigua en Buenaventura. Pero hay instituciones también, por ejemplo, como el Club de Leones, que es la segunda más antigua en Buenaventura, que hace funciones similares a esta. Y están también la Cámara de Comercio, la Cámara Junior, que operó, en este momento están desactivados, como también está el Club Los Tiburones, que hizo aportes también, están descontinuados.
Y lo curioso de estas entidades es que uno ve que ellos organizan y participan de reuniones sociales en las cuales no se conoce que jamás terminen en discordia. Se asocian para mantener esa calidad de amistad, de cercanía y de servicio. Y los diálogos que se hacen siempre son encaminados a ver de qué manera se soluciona algún problema del pueblo. Ahora, maestro, sé que no se trata de desarrollar aquí el tema que le voy a plantear, pero creo que ahora que lo mencionamos, no sería justo dejar pasar de lado una entidad que es campeona en entrega y servicio a los demás seres humanos, y es una por la cual también pasó usted, que es la organización de los bomberos voluntarios. Pues como lo he referido en otras oportunidades, yo me hice bombero voluntario y pertenecí a la institución por 13 años. Ingresé con el rango más bajo que se tiene allí, que es el de aspirante. Es decir, por 2 meses uno participa en actividades allá sin que se le considere bombero sino aspirante. Y luego va escalando como bombero de segunda, bombero de primera, cabo segundo, cabo primero, cabo sargento segundo, sargento primero, subteniente, teniente y demás rangos militares que existen. Se van ocupando todos. Pero es paulatino y se adquieren esos rangos a través de conocimiento que se desarrolla con instrucción teórica y práctica que se da allí, y unos exámenes que tratan de verificar si realmente uno captó el mensaje que le están entregando y la obra. Pero entonces no se hace por bizarría, digamos, hizo una gesta dramática y por eso le van a capitalizar como con un rango determinado. No ocurre. Allí hay que tener las 3 cosas: la capacidad académica, como también la capacidad de servicio y el conocimiento que se ha podido adquirir teórico y práctico para poder ascender. Es una forma muy bonita. Sí, yo tuve la oportunidad de ser 13 años bombero voluntario de Buenaventura. Y digo bombero voluntario porque también hay bomberos que son remunerados. No quiere decir esto que no sean menos meritorios que los otros, pero hay que diferenciar, porque el bombero voluntario es la persona que, como usted o como yo, estamos aquí y sentimos ulalar la sirena y comprendemos que nos está diciendo que hay una alarma, y esa alarma nos dice que alguien está en peligro, y ese alguien se representa en primer lugar por la vida humana, luego por los bienes de esa persona, bienes por la seguridad. Primero que todo, eso sí, la vida humana. Entonces entra a trabajar. Sí, el cuerpo de bomberos que tenemos en Buenaventura, que es voluntario, es una institución solamente de méritos. Personas que van a destapar cañerías en las calles, en una inundación, personas que van al rescate, cuando se cae una vivienda, se destecha un edificio, hacen muy parecido a otros gloriosos servidores de la nación, que son la Defensa Civil Colombiana. La Defensa Civil Colombiana se da ese lujo, la vemos en televisión frecuentemente, haciendo proezas, y esas personas abandonan su labor habitual para ir a cumplir con esos compromisos. Y con estos temas o esta referencia a la generosidad humana a través de diferentes organizaciones, entonces terminamos así, maestro, los aportes y un poco como el desarrollo histórico de lo que ha sido el Club Rotario para nuestros televidentes. Correcto, sí señor. Creo que a brincos muy grandes he podido dar una referencia de más o menos qué hacen los Rotarios, de qué se ocupan, cómo lo desarrollan, cómo lo viven. Es más, son casi anónimos, porque yo lo estoy diciendo aquí y esta es una tribuna maravillosa, siempre alabada por mí. Pero ellos no han venido aquí a eso, ni yo estoy aquí en representación rotaria. Yo ya no soy miembro del Club Rotario, yo fui miembro del Club Rotario, yo fui secretario por muchos años en la institución, pero no estoy hablando a nombre de ellos, sino recordando a ellos como recuerdo otras cosas
históricas de Buenaventura. Y eso se debe, maestro, a que estamos precisamente, y le recordamos a nuestros televidentes, de vuelta con la historia. Y precisamente porque estamos de vuelta con la historia y porque decimos, ella es cíclica, es rítmica, va y viene, hay unos aspectos también importantes de Buenaventura, en los que usted ha llamado en su libro los orígenes del comercio informal. Aunque yo miraba y hago la reflexión que de hecho aún en nuestros días el comercio en buena parte de la ciudad sigue siendo informal, pero sí hubo quizás desde el punto de vista histórico un momento, un punto de auge y que se pudo situar, usted lo ubica por allá en los años 40, un poco para entrar en ese tema. Sí, yo quiero aclarar que no es tanto en esa época el auge, pero sí es la parte que crea el cimiento del comercio informal. Empieza el desarrollo en los años 40, porque en los años 40 se había incrementado ya bastante el servicio portuario de Buenaventura, nos llegaban muchos buques con frecuencia, el terminal marítimo se mantenía muy activo, aún no habíamos alcanzado el título de despensa de Colombia, que obtuvimos en el año 53, y en el año 40 llegaban los buques procedentes de diversas nacionalidades, y cuando estos buques llegaban a Buenaventura, había un grupo que siempre estaba atento a ese arribo. Y así sucedía porque había unos señores a quienes se identificaba como chulos. Chulo es el nombre que se le da a un explotador, generalmente de señoras que trabajan en vida licenciosa o en prostitución, por decirlo más directamente. Y hacen el compromiso de que van a estar a la expectativa de la llegada de un buque, y a ese buque viajan en una canoa o en un bote, una canoa a motor o sin motor, pero en todo caso llegan, y en la bahía abordan el buque, pero el buque también está atento a esa llegada y los recibe, porque es de entender que porque usted llegó en un bote, el buque no lo va a recibir, pero lo recibe porque sabe de quién se trata. Entonces, esta mujer, acompañada de su chulo, de su explotador, llegaban allí y eran bien recibidas. Entonces, la mujer dedicada a la vida de prostitución ofrecía sus servicios allá, siempre bien recibida por un hombre que venía de navegar 15 días, más o menos, y al hombre le buscaba la oportunidad de que esos marineros le vendieran novedades que ellos pudieran traer. Las novedades eran aparatos electrónicos, perfumes, vajillas, cosas novedosas que no se producían en nuestro medio y que se sabía que iban a ser de gran expectativa en la ciudad. Entonces la mujer ofrecía unos servicios y los hombres hacían otra clase de servicio, que era tratar de recaudar a través de esas personas. Así que de esa manera llegaban y así se hacía. Cuando esas personas regresaban, cada uno con su capital, el uno lo tenía en materia, puesto que era una cosa física, un perfume que va a vender, entonces se abrían al trabajo y lo realizaban. Y algunos los vendían en sus centros de prostitución, como decir la cantina donde trabajaran, el bar, o también en sus sitios de residencia. Y también salían a las calles y lo ofrecían el cigarrillo, ofrecían las cosas estas. Y de esa manera fue cuando se despertó el interés por poner, donde ahora es frente al CAM, Centro Municipal. Ahora se le dice Centro Administrativo Distrital. Distrital. Hay una edificación. Frente a la entrada hay una edificación, y allí opera el edificio de rentas, Al extremo opuesto, al lado opuesto de esa misma manzana, está el Hotel Felipe II, que abarca de punta a punta en la manzana. Al pie del Felipe II, que ya existía, entonces se hacían las personas a vender sus primeras cosas que traían, que habían comprado en la nave.
y empezaba la venta del cigarrillo, la venta de confites, la venta de cosas. Pero lo curioso es que en esa misma manzana operaba la policía, el cuartel de policía, y la cárcel de varones y la cárcel de mujeres. Y también en un extremo operaba la notaría única de Buenaventura en esa época, la notaría primera. Y a pesar de que eso era así, allí se comerciaba y la gente compraba libremente esas cosas traídas de contrabando. Se llama de contrabando porque no está pagando ninguna clase de impuesto. Si usted era un visitante de la ciudad y encontraba esas novedades, usted podía comprar ilimitadamente lo que quisiera allí y se lo vendían y nadie se oponía. Estaba cerca la policía, estaba cerca de los controles, pero nadie se oponía. Sin embargo, cuando ese visitante salía de Buenaventura, cogía el vehículo y llegaba al kilómetro 10, que quedaba el retén, ahí donde está el pailón ahora, allí la aduana y la policía hacían control. Y a quien le encontraban alguna cosa, inmediatamente le decían que eso era contrabando y que no se lo podía llevar. Se lo decomisaban. Y al decomisarle, le daban un papelito en el cual le decían que le habían recibido tantas cajetillas de una cosa, tanta cosa, y que con eso él podía reclamar en la aduana. Pero esos reclamos no producían ningún resultado. Pero ¿qué lógica hay de que la ley se ejerza con el visitante que nos compró en nuestro comercio y le vendimos con libertad para que allá le digan ahora que eso es de contrabando y se le quita? Algunos sorteaban el asunto de una manera diferente que es muy común aún en el día de hoy. Y era que en vista de que él me estaba decomisando, yo le ofrecí una coima. Una coima es un soborno. Yo te ofrezco 10 pesos y tú me dejas llevar mis cosas. Y eso era lo que ellos buscaban. Hoy en día se dice que hacen eso muchas otras personas también, ejerciendo diversos cargos. Entonces, le pagaba la coima al tipo y el tipo viajaba con lo que quisiera, llevaba lo que tenía. Entonces se explotaba por todas partes y eso era una infamia porque se cometían atropellos. Eso ha seguido sucediendo. Hoy en día usted va aquí a San Andresito y también consigue cosas y se las aceptan. Pero cuando usted las adquiere, le dicen que son de contrabando porque San Andresito dicen que no está autorizado. No hay lógica en eso, pero ocurre, nos sigue sucediendo. Entonces de esa manera jugaban los señores chulos con sus señoras haciendo esto. Ahora, el marino que llegaba a Buenaventura hacía enganche. Enganche era porque la nave que llegaba a Buenaventura no era despachada de inmediato como se hace hoy, que una nave grande de 200, 300 metros de eslora, o sea de largo, gigantesca, aquí en el terminal marítimo la están despachando en 4, 5, 6 horas. En 4, 5, 6 horas descarga y carga y se fue. En esa época eran 7 días como mínimo, a veces 15 días, a veces 21 días. El que iba a pasar su tiempo acá necesitaba diversión. Entonces ese marino mercante era autorizado para salir en su tiempo libre de descanso, invadía la ciudad y él iba en busca precisamente de los centros de prostitución, porque Buenaventura sigue sin tener lugares de recreación. En esos lugares de recreación, lo puntual, donde quiera que el hombre esté y donde quiera que esté la mujer, son los centros de prostitución, porque ahí se autoriza libremente lo que se quiera hacer. Entonces teníamos aquí, en primer lugar, el barrio Nayita, que fue uno de los primeros cementerios que tuvimos y después fue el primer centro organizado de prostitución en la ciudad. Luego surgió La Pilota. Curiosamente, La Pilota era el prostíbulo mayor. Alguien me preguntaba que por qué le llamaban La Pilota, y la razón del nombre de La Pilota es porque es la mujer del piloto. Esa es la pilota. No tiene nada que ver con alguna construcción, con una pila, con... La razón era esa, sí. ¿Qué vas a conseguir allá? Pues la mujer. Entonces allá está en La Pilota. Y había otro centro de prostitución grande como el de La Pilota,
que era... Usted nos había mencionado en otro programa, Sí. que se tocó un poco de manera colateral el tema, que en el propio Pueblo Nuevo, La Chambelona, donde hoy, después al llegar Monseñor Gerardo Valencia el Cano, 5 de mayo del 54, Correcto. se creó en ese sitio una parroquia. La Ese primera lugar- parroquia que hizo Monseñor Gerardo Valencia entonces ese Cano. lugar era también que emblemático en el mundo de la rumba de Sí, esa señor, época. porque la Chambelona, si se quiere, era de mayor amplitud que la misma pilota. Esa Chambelona desapareció en el año 52 con un incendio. Aún no había llegado Monseñor. Monseñor llegó en el 53. Y entonces cuando el incendio destruyó la Chambelona, la destruyó con unas 10 casas satélites que había, que eran, como que decir, otras chambelonitas o piloticas satélites que tenía eso, desapareció. La cantera, diríamos en ¿Cómo términos no? futbolísticos. Sí, señor. Entonces, cuando Monseñor llegó, encontró propicio el que se le había despejado el terreno en ese lugar y de alguna manera él logró que se aceptara que él pudiera hacer esa parroquia que conocemos ahora, que es la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, el 5 de mayo del 54. Se construye allí, pero como la pilota se había quemado, también había dejado espacios en su perímetro. Y eso lo aprovecharon para hacer entonces allí lo que usted conoce, que es el edificio de las empresas públicas municipales, y también para hacer la galería de Pueblo Nuevo, que se llama la José Hilario López. Ahora, maestro, para contextualizar un poco a nuestros televidentes, bueno, yo diría a los jóvenes, porque los adultos recuerdan y saben esa información. Estamos hablando de una Buenaventura que para la época tenía muchísima más sensación de puerto internacional. Hoy sigue siendo un puerto internacional, pero la ciudad no lo vive. Es decir, el visitante que llega a la ciudad casi siempre por razones comerciales no circula, no entra en contacto con la ciudad, sino que tiene un sitio muy específico y ya no se siente ese ambiente internacional. Y de hecho ustedes nos han contado que para la época había muchas oficinas internacionales, consulados y toda esa cosa. ¿Cómo reconstruir y qué diferenciar de esa época a esta? Pues precisamente lo que usted acaba de decir. Además, Buenaventura ha dado unos giros. Resulta que en el año 72 la pilota era un prostíbulo de una gran trascendencia y la ciudad se lamentaba con eso porque decía que la pilota quedaba en el centro de Buenaventura. Si se tiene en cuenta que Buenaventura a lo ancho mide 2,5 kilómetros y que de largo tiene 3 kilómetros, me refiero a la isla de Cascajal, y la pilota quedaba en el kilómetro 1, estaba en el corazón de Buenaventura. Entonces el alcalde de turno, Gerardo Tobar López, con opinión del consejo, decidió erradicar la pilota de allí y desplazarla de la isla de Cascajal a la zona del continente en el kilómetro 6. Kilómetro 6 es donde queda ahora mismo la administración de Coca-Cola. Yeah. Recuerda el kilómetro 6, ¿verdad? Sí, señor. El kilómetro 6. En la parte de atrás quedaba un sitio llamado Monterrey. Y junto con Monterrey, eso era prácticamente un espacio pues abierto. Entonces, el alcalde erradicó a la pilota y la desplazó para ese sitio. Así es que las señoras que se fueron de allí de la pilota se fueron a anidar allá. Pero resulta que esos 6 kilómetros, pequeñita esa distancia que había, era un terreno que no estaba pavimentado. No existía la carretera Simón Bolívar, no existía así la carretera. Y cuando había lluvias era un pantanero, cuando era verano levantaba mucha tierra, no había transporte. Nosotros hasta el año 50 en el año 50 llegamos a tener 20 buses en Buenaventura. Hoy no podemos contarlo siquiera. Entonces, el marinero que llegaba a la ciudad para trasladarse allá, que tenía que hacerlo prácticamente a pie, no habían las motos como ahora que tenemos 23.000 motos. Entonces, él encontraba un impedimento y empezó a faltarle el sostenedor
de la prostituta, que era el marinero. El marinero no llegaba. Entonces la mujer que estaba pendiente del hombre que le iba a satisfacer económicamente y que iba a satisfacer al otro, encontraba que su negocio se le había venido abajo, y para solucionar su problema, entonces ellas empezaron a emigrar de allá del kilómetro 6 hacia la ciudad, a buscar el contertulio. Y de esa manera, la pilota que se diseñó, primeramente en el centro de Buenaventura, en el kilómetro 1, que pasa al kilómetro 6 y que ahí se desgrana hacia la zona de la isla de Cascajal, se riega en todo el pueblo, se riega en toda la isla de Cascajal, y entonces se convirtió como una multiplicación de 1000 piloticas, porque ahora hay piloticas en todas partes. Ese es el escenario que tenemos. Ese es el escenario que tenemos. Parte de eso se conserva hoy. Parte de eso es permanente. Quien transita en las horas de la noche en Buenaventura sabe que ese negocio ronda por todas partes. Y lo bueno es que esté la persona que esté como alcalde de turno, por decir algo, la autoridad mayor, bien sea el policial que sea, todo el mundo busca esa misma solución, porque se dice que esa es la profesión más antigua del mundo y la necesidad permanente del ser humano. Siempre estamos con hambre. Por eso la asemejamos esas necesidades con la comida. Uno dice, tengo hambre, quiero comer, y en la sexualidad dice, no estoy comiendo, la misma cosa. Bueno, maestro, pues estamos llegando al final de nuestro programa De Vuelta con la Historia. Muchísimas gracias por acompañarnos, por enriquecer el programa y por traerle a los televidentes tantas anécdotas que les ayudan a refrescar para los que ya conocen esta historia y para las generaciones presentes, pues eso que ha sido el devenir de la ciudad. Muchas gracias, Erzaín, muchas gracias a Yubarta. Dios permita que, si no conmigo, con otras personas, puedan ustedes seguir haciendo esta maravillosa obra, que es darle una tribuna al pueblo para que nos conozcamos un poquito mejor. Bueno, pues en el libro quedan todavía muchos temas, muchos capítulos. Usted le ha dedicado, por ejemplo, así muy cerca de este capítulo está el tema de los héroes del Triptonia, de los cuales ya usted ha hablado aquí en algunas ocasiones, pero hay un capítulo que se le puede dedicar especialmente a ese tema, y hay otros. Quienes tienen en sus manos el libro Crónicas Históricas de Buenaventura saben de qué estamos hablando y nos pueden ir acompañando. Así que, maestro, pues la invitación para que usted nos acompañe en el próximo programa. Muchas gracias, Erzaín. Gracias a la institución. A nuestros televidentes igual, les recordamos, esperamos continuar con su presencia en nuestro canal Yubarta Televisión, acompañándonos en De Vuelta con la Historia y acompañándonos también con el maestro Roberto Lozano Batalla para continuar con las muchas anécdotas y historias que él nos tiene en este libro Crónicas Históricas de Buenaventura. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.